Bienvenidos a todos los amantes de los relatos míticos, las epopeyas heroicas y las historias que tocan el alma. Hoy les traemos una obra cautivadora que reimagina uno de los mitos más conocidos de la antigüedad, Fortunas de Andrómeda y Perseo. Esta historia nos lleva a través de un viaje lleno de coraje, destino y redención, donde los personajes clásicos cobran nueva vida en una narrativa que combina la fuerza de la tradición con la sensibilidad contemporánea. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal, darle me gusta a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas lecturas. Cada capítulo ha sido creado para envolverte en la belleza y profundidad de esta historia legendaria. Ahora sí, prepárate para adentrarte en un relato donde el amor desafía al destino y los héroes se enfrentan a más que monstruos, se enfrentan a sí mismos. Comencemos con la primera parte de Fortunas de Andrómeda y Perseo. No te lo pierdas. Capítulo 1. El destino de Andrómeda. En la antigua Grecia, la ciudad de Etiopía se encontraba bajo una maldición de los dioses. Andrómeda, hija del rey Cefeo y la reina Casiopea, vivía una vida de belleza y esplendor, siendo admirada por su hermosura, que era tan incomparable que su madre, Casiopea, se atrevió a compararla con las Nereidas, las bellas hijas de los dioses del mar. Esta imprudente arrogancia enfureció a la diosa Tetis, madre de todas las criaturas marinas, quien, en venganza, desató un monstruo marino que asoló las costas de Etiopía. El monstruo no solo destruía los barcos que intentaban escapar, sino que también despojaba a la región de su tranquilidad, sumiendo a todos en el miedo y la desesperación. Casiopea, al darse cuenta de la magnitud de su error, intentó encontrar una solución, pero los oráculos del templo de Amón predijeron que la única forma de calmar la ira de Tetis y el monstruo que amenazaba con arrasarlo todo era sacrificar a su hija, Andrómeda, a la bestia marina. Así, la joven, quien solo había vivido en la paz y la adoración, se vio condenada a un destino cruel. Andrómeda fue encadenada a unas rocas en la orilla del mar, con la esperanza de que el monstruo viniera a reclamar su vida. Cada noche, el viento traía consigo el rugido de la criatura, y cada día, Andrómeda sufría con el temor constante de saber que no había escape ni oración que pudiera salvarla. En el frío de su desesperación, Andrómeda pensaba en todo lo que había perdido. ¿Por qué a mí? Pensaba, ¿qué pecado cometí para merecer este destino? Pero el destino parecía inquebrantable. Todo lo que podía hacer era esperar, su corazón destrozado, su alma llena de miedo. En el horizonte, las olas rugían con fuerza, y ella sabía que el monstruo estaba cerca. Mientras tanto, su madre y su padre, el rey Cefeo, luchaban por encontrar alguna solución, pero ya no había nada que pudieran hacer. ¿Cómo podían enfrentarse a la furia de los dioses? El sacrificio de Andrómeda parecía inevitable, y aunque el rey prometió a su hija que haría todo lo posible por salvarla, su rostro ya reflejaba la impotencia de un padre derrotado por el destino. Pero aún con todo en su contra, Andrómeda no perdió la esperanza por completo. En su corazón, había un leve resplandor de fe, quizás en los dioses, quizás en algún salvador. Tal vez un héroe llegue para salvarme, pensaba, aunque sabía que ese pensamiento no era más que un consuelo pasajero, un eco de esperanza en medio de su angustia. Capítulo 2. El héroe aparece. Mientras Andrómeda era llevada hacia su trágico destino, muy lejos de allí, en la isla de Sérifos, un joven héroe comenzaba su viaje. Perseo, hijo de Zeus y Dánae, había vivido una vida llena de pruebas y sacrificios. Su madre había sido encerrada en una torre por su propio padre, el rey Acrisio, quien temía que el hijo de Dánae lo destronara algún día. Sin embargo, el destino no podía ser detenido. Zeus, en forma de lluvia de oro, visitó a Dánae, y de esa unión nació Perseo. Aunque era hijo de un dios, Perseo no había conocido la vida cómoda de la nobleza. Fue criado por Dánae en la isla de Sérifos, lejos de la corte y el lujo, donde su única preocupación era proteger a su madre de los planes del rey Polidectes, que deseaba casarse con ella a la fuerza. La vida de Perseo había sido dura, pero también lo había convertido en un joven valiente, audaz y dispuesto a enfrentar cualquier reto, aunque a veces la misión que se le encomendaba parecía casi imposible. Un día, el rey Polidectes, en un intento de deshacerse de Perseo, le encargó una misión aparentemente imposible: traer la cabeza de la monstruosa Medusa, una de las 3 gorgonas. Medusa, con su mirada petrificadora, había aterrorizado a muchos hombres, y los dioses sabían que solo un verdadero héroe podría enfrentarse a ella y vivir para contarlo. Sin embargo, Perseo aceptó la misión sin dudar, decidido a demostrar su valentía y proteger a su madre, mientras lidiaba con los desafíos impuestos por el tiránico rey. Cuando Perseo se embarca en su travesía para obtener la cabeza de Medusa, se encuentra con la ayuda de los dioses.
Hermes le otorga un par de sandalias aladas que le permitirán volar por los cielos, y Atenea le da un escudo bruñido, con el cual podrá observar a Medusa sin ser petrificado. Estos regalos divinos no solo son símbolos de favor celestial, sino que también le proporcionan a Perseo los medios para enfrentar la amenaza que se le avecina. Mientras Perseo continúa su viaje, no sabe que su destino lo llevará mucho más allá de la lucha contra Medusa. Una vez que complete esa tarea, su viaje lo llevará a la costa de Etiopía, donde el destino de Andrómeda y el suyo se entrelazarán de una manera que cambiará para siempre sus vidas. En su mente, solo hay una misión: traer la cabeza de Medusa y regresar victorioso. Pero el destino es caprichoso, y muy pronto se enfrentará a la más grande de las pruebas. Capítulo 3. El monstruo marino. El aire era pesado y tenso mientras Perseo se acercaba a las costas de Etiopía. En el horizonte, la vista de las rocas donde Andrómeda estaba cautiva aparecía como una oscura advertencia. La joven estaba encadenada, esperando su inevitable destino. El monstruo marino, un ser de enorme tamaño y furia descomunal, siempre estaba cerca, y su aparición era inminente. Cuando Perseo llegó al reino de Cefeo, fue recibido por el rey y la reina Casiopea, quienes le contaron la terrible historia de su hija y la amenaza que la bestia representaba. La desesperación en los ojos del rey era palpable, y la reina no podía ocultar las lágrimas que caían por su rostro. Al escuchar la historia, Perseo sintió en su corazón que esta misión era mucho más que un simple desafío. «Es un destino que debo enfrentar», pensó, mirando a los ojos de Andrómeda, que lo observaba desde lejos, llena de miedo, pero también de una esperanza renovada. Los dioses no solo le habían dado los medios para vencer a Medusa, sino que también le habían otorgado el coraje y la sabiduría para enfrentarse a la furia de los monstruos marinos. La criatura, con sus ojos feroces y su cuerpo masivo, surgió de las aguas, su rugido retumbando en todo el reino. Cada ola que rompía contra las rocas parecía presagiar la llegada de la muerte para Andrómeda. El monstruo se acercó rápidamente, con su mirada llena de hambre y furia, pero Perseo no flaqueó. Recordando el consejo de Atenea, levantó su escudo bruñido y miró al monstruo a través del reflejo de su superficie, evitando el contacto directo con los ojos de la bestia. Con una velocidad increíble, voló hacia el monstruo, usando sus sandalias aladas para moverse por encima de la criatura y acercarse a su cuello vulnerable. Con un solo golpe certero, Perseo atravesó el cuerpo del monstruo, hiriéndolo mortalmente. La bestia emitió un rugido final y cayó al mar, dejando un rastro de sangre oscura que se disolvió en las aguas turquesas. El peligro había pasado. Andrómeda estaba a salvo. La joven, con lágrimas de alivio y gratitud, corrió hacia Perseo. Sus ojos, llenos de admiración, se encontraron con los de él. «¿Cómo puedo agradecerte?», preguntó Andrómeda, su voz temblando. Perseo la miró, sin decir una palabra, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que su misión no solo había sido un acto de valentía, sino el inicio de algo más grande. Su destino y el de Andrómeda ahora estaban entrelazados, y aunque aún quedaba mucho por venir, en ese momento, ambos sabían que el amor y el sacrificio marcarían el curso de sus vidas. Capítulo 4. El regreso de Perseo. Después de haber salvado a Andrómeda, Perseo se convierte en un héroe, pero su misión aún no ha terminado. A pesar de la gloria que su victoria le ha otorgado, el joven héroe no puede dejar de pensar en las implicaciones de lo que ha hecho. Salvó a una princesa, pero su corazón se siente dividido, pues sabe que su destino no está solo ligado a las hazañas heroicas, sino también a las decisiones que tomará en el futuro. Andrómeda, aún bajo el impacto de la salvación, no puede evitar sentir una profunda admiración por el hombre que la rescató. Su vida, que parecía marcada por la tragedia, ahora parecía tener un nuevo propósito. No solo había sido liberada de un destino fatal, sino que también sentía un amor naciente por Perseo, aunque no lo entendiera completamente. El rey Cefeo, agradecido más allá de las palabras, le ofreció a Perseo la mano de su hija en matrimonio, como símbolo de gratitud. Sin embargo, Perseo, aunque honrado por la oferta, no podía olvidar la misión que aún tenía por delante. Debía regresar a su tierra natal para enfrentarse a su propio destino. El viaje de regreso no fue fácil. Perseo había cumplido su tarea, pero la travesía hacia su hogar en Sérifos no sería menos peligrosa. De hecho, su aventura estaba lejos de terminar. La necesidad de proteger a su madre, Dánae, de los avances del rey Polidectes, quien todavía quería casarse con ella, lo esperaba. Así, Perseo, armado con la cabeza de Medusa, regresó a la isla de Sérifos con la intención de resolver los problemas que aún quedaban pendientes. Andrómeda, aunque ya libre del monstruo y de la amenaza de muerte, se encontraba en un dilema. Su vida había tomado un giro inesperado. Aunque Perseo la había salvado,
El joven parecía estar envuelto en otras preocupaciones, y aunque su corazón ardía por él, el futuro seguía siendo incierto. Capítulo 5. La amenaza de Polidectes. Cuando Perseo llegó finalmente a Sérifos, encontró que las circunstancias no eran tan favorables como había esperado. Polidectes, el rey que había enviado a Perseo en la misión a Medusa, había aprovechado la ausencia del joven héroe para seguir persiguiendo a su madre, Dánae. La ambición del rey era clara: quería casarse con ella a toda costa. Al llegar, Perseo encontró a su madre en una situación aún más difícil. Polidectes había comenzado a presionar con fuerza, exigiendo que Dánae lo aceptara como su esposo. Sin embargo, la reina se mantenía firme en su negativa, a pesar de los avances del rey, sabiendo que su amor por Perseo era lo único que le daba fuerzas para resistir. Perseo, furioso al descubrir lo que había sucedido en su ausencia, decidió que había llegado el momento de enfrentarse al tirano y poner fin a su amenaza de una vez por todas. Pero como enfrentarse a Polidectes era una cuestión difícil, pues el rey había ganado la lealtad de muchos en la isla, y su poder parecía casi absoluto. Aún así, Perseo sabía que no podía permitir que su madre sufriera más. Decidió que la única forma de acabar con Polidectes era de manera definitiva. Había vencido a monstruos, había obtenido el poder de Medusa, y ahora, armado con esa misma cabeza, se enfrentaría al tirano. Usando la cabeza de Medusa, Perseo sabía que tenía la habilidad de convertir a cualquier ser vivo en piedra, una habilidad que había demostrado en sus enfrentamientos previos. Con este poder en sus manos, Perseo organizó un plan que lo llevaría a la corte de Polidectes, donde, con gran astucia, pudo enfrentarse al rey de manera sorpresiva. Sin embargo, lo que parecía ser una victoria sencilla se convertiría en un desafío mucho mayor. Capítulo 6. La confrontación con Polidectes. El día de la confrontación llegó. Perseo, decidido a enfrentar a Polidectes de una vez por todas, se presentó ante la corte del rey, armado con la cabeza de Medusa guardada en una bolsa que cuidadosamente mantenía cerrada. Cuando llegó al palacio, fue recibido con una mezcla de sorpresa y desdén por parte de Polidectes, quien no esperaba que el joven regresara tan pronto de su misión. Confiado en su poder, Polidectes trató de menospreciar a Perseo, haciéndole comentarios sobre su aparente fracaso y sugiriendo que aún no era digno de la gloria que los dioses le habían otorgado. Sin embargo, Perseo no cayó en las provocaciones. Su mirada estaba fija en el rey, y aunque no lo expresaba, la furia en su corazón se había acumulado durante todo este tiempo. Finalmente, Perseo sacó la cabeza de Medusa de la bolsa, manteniéndola a una distancia prudente. En el momento en que la mirada de Polidectes y sus consejeros se cruzaron con la mirada petrificadora de la Gorgona, el rey y sus seguidores cayeron uno por uno, convertidos en estatuas de piedra. La sala se llenó de un silencio sepulcral mientras los hombres que habían apoyado a Polidectes quedaban inmóviles, petrificados por la mirada de la criatura. La venganza de Perseo fue completa, y aunque no hubo sangre derramada, la justicia fue cumplida. Polidectes, al igual que sus seguidores, fue transformado en una estatua, un recordatorio de que los abusos de poder tienen consecuencias. El pueblo de Sérifos, finalmente libre del tirano, se inclinó ante Perseo, quien había demostrado una vez más ser un verdadero héroe. Sin embargo, Perseo no sentía júbilo. Su corazón seguía lleno de una tristeza melancólica. Aunque había logrado salvar a su madre y vengarse de Polidectes, el camino hacia su verdadero destino aún no había terminado. Sabía que su vida, su futuro y el amor que sentía por Andrómeda aún estaban por resolverse. Capítulo 7. El regalo de los dioses. Después de la victoria sobre Polidectes, la paz parecía regresar finalmente a Sérifos. Sin embargo, Perseo sabía que aún quedaban preguntas sin respuesta. El destino que le habían marcado los dioses no había llegado a su fin, y las hazañas que había logrado hasta ahora eran solo parte de una historia mucho más grande. Perseo se encontraba ante un dilema. Aunque había derrotado a Polidectes y rescatado a su madre, no podía olvidar que su viaje no solo había sido físico, sino también una prueba de su destino. Los dioses, a quienes él había desafiado y sobrepasado en varias ocasiones, le debían algo. Había recibido regalos divinos, como las sandalias aladas de Hermes, el escudo de Atenea y la espada de Zeus, pero sabía que había algo más que los dioses podían ofrecerle. Un día, mientras descansaba cerca de un templo en honor a Zeus, el rey de los dioses se le apareció en forma de un rayo de luz cegadora. Perseo, aunque sorprendido, no mostró temor. Sabía que los dioses intervenían en la vida de los mortales por un propósito. Hijo de Zeus, la voz retumbó en su mente, has superado todas las pruebas que te hemos impuesto. Ahora, es el momento de que recibas tu verdadero regalo. Tu destino está ligado a Andrómeda, pero también a un linaje que va más allá de lo mortal.
El rayo de luz se desvaneció, y Perseo sintió en su corazón un nuevo propósito. Ya no era solo un héroe, sino un ser marcado por los dioses para cumplir un destino aún mayor. Debo encontrar mi lugar entre los dioses, pensó. Y Andrómeda, mi amor, será quien me guíe en este camino. El destino de Perseo y Andrómeda, ya entrelazado, estaba a punto de dar un giro inesperado. Aunque los dioses le habían otorgado regalos y poder, la verdadera prueba aún estaba por llegar. ¿Cómo encajarían Perseo y Andrómeda en un mundo donde los mortales y los dioses a menudo no coexistían? Capítulo 8. La promesa de Andrómeda. Mientras Perseo se encontraba en su viaje hacia el conocimiento divino, Andrómeda había comenzado a comprender su propio destino. Tras su liberación, la joven princesa había tenido tiempo para reflexionar sobre su vida y la relación con Perseo. Aunque agradecida por su salvación, algo más profundo comenzaba a florecer en su interior. Un amor que no solo estaba basado en la admiración por el héroe que la había rescatado, sino en una conexión que trascendía todo lo que ella había conocido hasta entonces. Andrómeda se encontraba en un conflicto interno. Por un lado, sabía que su vida estaba ligada al amor de Perseo, pero por otro lado, sentía una responsabilidad aún mayor hacia su pueblo y su linaje. Había sido liberada de un destino fatal, pero ¿era esto el destino que los dioses realmente le habían reservado? ¿O acaso debía hacer algo más grande, algo que pudiera cambiar el curso de la historia? Un día, mientras caminaba sola por el jardín del palacio de Etiopía, Andrómeda fue visitada por una figura misteriosa, una sacerdotisa que le hablaba en enigmáticos versos. «El destino no es un camino recto», dijo la sacerdotisa. «Tu amor con Perseo será grande, pero no será el único lazo que forjarás. Los dioses te tienen preparada una elección. No solo debes amarlo, sino también elegir quién serás en el futuro». Andrómeda, aunque desconcertada, entendió que esta no era una advertencia vacía. Ella no solo era la hija de los reyes de Etiopía, sino que había sido testigo de la grandeza y el sacrificio. En su corazón, comenzó a hacer una promesa, no solo a Perseo, sino a sí misma. «Mi destino es mío para decidir», pensó. «No me dejaré definir solo por mi amor, sino por lo que soy capaz de hacer por el mundo». La visión de la sacerdotisa no fue la única revelación que Andrómeda experimentó en su viaje. Su amor por Perseo creció, pero también lo hizo su deseo de ser más que la joven que había sido destinada a sacrificarse. Andrómeda decidió que lucharía no solo por ella misma, sino por aquellos que aún necesitaban ser salvados, aquellos que no tenían una voz. Capítulo 9. La llegada a Argos. Tras haber recibido los regalos de los dioses y resuelto los problemas en Sérifos, Perseo se encontraba decidido a regresar a Argos, su ciudad natal. A pesar de que su madre, Dánae, había sido liberada de Polidectes, había otro asunto sin resolver. Su abuelo, el rey Acrisio, quien había prohibido a Perseo nacer en su reino debido a una profecía que decía que su nieto lo mataría. Cuando Perseo regresó a Argos, fue recibido con una mezcla de dudas y temores. Su abuelo, el rey Acrisio, había vivido años temiendo la llegada de este momento. La profecía que había perseguido a Perseo desde su nacimiento parecía estar tomando forma, y Acrisio no sabía qué hacer ante el destino que se le venía encima. El conflicto entre el deber y la justicia comenzaba a tomar forma. Perseo había vencido a monstruos y héroes, pero ¿sería capaz de enfrentar su destino final sin sucumbir al miedo de la fatalidad? ¿Qué podría hacer para cambiar el curso de lo que estaba predestinado? A medida que Perseo se acercaba al palacio de Argos, se sentía cada vez más atormentado. Sabía que debía enfrentar a su abuelo y darle un cierre a su destino, pero también temía las consecuencias de la profecía. La vida de Acrisio, el hombre que lo había maldecido desde su nacimiento, estaba ahora en las manos de Perseo. ¿Debería desafiar el destino o aceptarlo como parte de su viaje? La tensión entre lo que era justo y lo que estaba predestinado se hacía palpable, mientras Perseo se acercaba cada vez más a una decisión que cambiaría el curso de la historia para siempre. Capítulo 10. La tragedia de Acrisio. Cuando Perseo llegó al palacio de Argos, encontró a su abuelo, el rey Acrisio, en la misma condición de desesperación que había tenido durante tantos años. A lo lejos, se veía el rostro envejecido del rey, marcado por el temor y la incertidumbre. No había estado preparado para recibir a Perseo de nuevo, y aunque sabía que el joven héroe venía con un propósito, no podía evitar temer la profecía que siempre había rondado sobre él. Perseo, con una mezcla de tristeza y determinación, se acercó a Acrisio. A pesar de los años de tensión y miedo entre ellos, el joven héroe comprendió que esta era una confrontación que debía suceder. «La profecía es tuya, abuelo», dijo Perseo con firmeza. «Pero yo no soy el monstruo que temes. Soy el hijo de un dios y el héroe que ha recorrido el mundo para demostrar que el destino no siempre tiene que cumplirse con violencia». Acrisio,
Tembloroso, miró a Perseo con ojos llenos de arrepentimiento, pero también de resignación. —¿Qué harás, Perseo? —preguntó. —¿Me perdonarás por lo que hice? La profecía, no puedes evitarla. En un giro trágico, la profecía se cumplió cuando, accidentalmente, Perseo arrojó un disco durante un torneo en Argos. El disco golpeó a Acrisio en la cabeza, matándolo instantáneamente. La tragedia se desató, y la culpa de Perseo se desbordó. Aunque no había sido su intención, la fatalidad había prevalecido. Capítulo 11. La herencia y el lamento de Perseo. El destino había jugado su última carta en la vida de Perseo. La muerte de su abuelo, Acrisio, había sido trágica e inevitable. Aunque la profecía se había cumplido, el joven héroe no se sentía victorioso ni orgulloso de su acción. El golpe que había dado, el que terminó con la vida de su abuelo, lo había marcado para siempre. Aquello no era la justicia que había esperado ni la conclusión que su alma necesitaba para encontrar paz. Mientras los días pasaban, Perseo se encontraba sumido en una profunda reflexión. La gloria de haber vencido monstruos y de haberse hecho un hombre como héroe ya no le llenaba. La memoria de Acrisio, con quien había vivido una relación tensa y distante, lo atormentaba. No importaba si el viejo rey había sido cruel o temeroso, la sangre que ahora manchaba las manos de Perseo le recordaba que no era simplemente un héroe de leyenda. Era también un hombre marcado por las consecuencias de su destino. Por las noches, mientras descansaba en el palacio de Argos, Perseo no podía evitar escuchar el viento soplando a través de los árboles, trayendo consigo ecos de la profecía. Sabía que, aunque había cumplido con su destino, el precio había sido alto. El rey Acrisio había sido su abuelo, y ahora que él yacía muerto, ¿qué quedaba para Perseo? Su madre, Dánae, intentó consolarlo. Le hablaba sobre la grandeza de su misión y las hazañas heroicas que había llevado a cabo, pero Perseo sentía que esas palabras no eran suficientes. La pérdida de su abuelo lo había golpeado profundamente. A pesar de ser un héroe, se sentía vacío y triste, atrapado entre la gloria y la culpa. ¿Cómo puedo seguir adelante, madre?, le preguntaba, mientras se le quebraba la voz. ¿Cómo puedo hallar paz cuando el destino ha dictado mi vida de esta manera? Dánae, con su sabiduría de madre, le respondía con calma: el destino no es un enemigo, hijo mío. Es solo un camino que debemos recorrer, no siempre con alegría, pero sí con coraje. Lo que importa es lo que haces con las consecuencias de tus actos. No te ahogues en el lamento. Haz de tu dolor una fuerza que te guíe. Perseo se encontraba en una encrucijada. A pesar de la gratitud que sentía por las palabras de su madre, la culpa lo carcomía. Su corazón anhelaba más que fama o gloria. Buscaba un propósito más profundo, algo que le otorgara redención. En esos momentos de introspección, su mente regresaba a Andrómeda. Ella, con su pureza y valentía, representaba para él la luz en medio de la oscuridad. A pesar de todo lo que había sucedido, sabía que debía regresar a ella, pero no solo para continuar con su amor. Perseo comprendió que su vida con Andrómeda no solo sería un escape de las tragedias que había enfrentado, sino una oportunidad de construir algo más grande que él mismo, un futuro de esperanza y renovación. Decidió que debía llevar su dolor como una lección, como un recordatorio de que el verdadero heroísmo no radica solo en las victorias, sino en cómo se enfrenta a las pérdidas. Quizás es hora de que deje de ser solo un héroe en la batalla, pensó, y comience a serlo también en la vida. Capítulo 12. La alianza con Andrómeda. Tras el duelo interno que había marcado a Perseo, su corazón se sentía decidido a emprender un nuevo viaje. El regreso a Argos, con todo el peso de la profecía cumplida, ya no parecía suficiente para calmar su alma. Lo que necesitaba era la conexión con Andrómeda, la princesa cuya vida había salvado y cuyo amor había comenzado a llenar los vacíos de su corazón. Andrómeda, por su parte, también había pasado por su propio proceso de transformación. La princesa había crecido mucho desde su tiempo como víctima del monstruo marino. Aunque su vida había sido marcada por el sacrificio y la tragedia, su relación con Perseo le había otorgado una nueva perspectiva. Había sido liberada de una muerte inminente, pero su renacimiento no era solo físico. Ahora veía el mundo con otros ojos, los ojos de una mujer que había sido salvada, pero que también quería ser parte activa del futuro. Cuando Perseo llegó finalmente al reino de Etiopía, donde Andrómeda vivía, ambos se encontraron en una escena que parecía sacada de un sueño. El reencuentro fue más que una simple reunión de amantes, fue la consolidación de dos almas que, a pesar de las dificultades, habían sido unidas por el destino. Perseo, dijo Andrómeda al verlo acercarse. Te he esperado, pero no solo como el héroe que me rescató. Te he esperado como el hombre con quien quiero compartir mi vida. El futuro que ambos hemos ganado es nuestro, si decidimos construirlo.
Perseo la miró fijamente, sus ojos reflejando la turbulencia de todo lo que había vivido. El joven héroe, marcado por las cicatrices de sus batallas, veía en Andrómeda la promesa de una vida más allá del sufrimiento. Andrómeda, comenzó a decir, pero las palabras no parecían suficientes para expresar lo que sentía. Sabía que su vida ya no solo le pertenecía a él. La había entregado a la causa de los dioses, pero ahora era el momento de entregarla a Andrómeda, su compañera. No te pido que olvides tus logros, ni tus sacrificios, Perseo, continuó Andrómeda. Pero debemos construir algo nuevo. No podemos vivir en el pasado. El mundo necesita que seamos más que héroes. Necesita que seamos un ejemplo de lo que significa redención. Ambos compartieron un momento de profunda comprensión. El peso de lo que Perseo había hecho y de lo que aún le quedaba por hacer no podía ser ignorado, pero Andrómeda le recordó que el amor, la paz y el propósito podían construirse a partir de las cenizas de las tragedias pasadas. Juntos, como pareja, tenían el poder de transformar las sombras que los habían rodeado en luz. Decidieron que el momento de avanzar había llegado. Serían más que simples víctimas de sus destinos. Serían actores activos en la creación de un nuevo futuro. No importa lo que el futuro nos depare, Andrómeda, dijo Perseo, mientras estemos juntos, encontraremos un camino. Con el tiempo, Perseo y Andrómeda se unieron no solo por amor, sino por un propósito común. Ambos sabían que su relación representaba una oportunidad única para cambiar el curso de la historia. Con los dioses observando desde lo alto y el pueblo esperando, decidieron enfrentar el futuro con coraje, amor y determinación. Capítulo 13. La profecía que persiste. A pesar de las promesas que Perseo y Andrómeda se hicieron el uno al otro, el peso de la profecía aún colgaba sobre ellos. La revelación de que el destino siempre parecía guiarlos, a veces de forma trágica, otras veces de forma inexplicable, era algo que no podían ignorar. La muerte de Acrisio había sido la consecuencia inevitable de la profecía, pero había algo más que los dioses habían reservado para ellos. Perseo no podía evitar la sensación de que aún había pruebas que debía superar, y esa sensación lo atormentaba. Cada paso que damos parece estar marcado por el destino, pensó Perseo mientras observaba el horizonte desde las alturas del palacio de Etiopía. Cada acción parece ser un eslabón más en una cadena que nos ata a algo que no podemos controlar. La certeza de que la profecía seguía activa lo mantenía inquieto, aun cuando todo parecía estar bien. Había ganado a Andrómeda, había hecho justicia en Sérifos, pero algo en su interior le decía que el final de su historia aún no había llegado. Andrómeda, por otro lado, había comenzado a darse cuenta de la carga que también llevaba sobre sus hombros. A pesar de su amor por Perseo, la joven princesa entendía que su relación no era solo un vínculo de afecto, sino un pacto con las fuerzas divinas. Los dioses, al igual que la profecía, no eran fuerzas que se pudieran desafiar fácilmente. ¿Qué piensas, Perseo?, le preguntó Andrómeda mientras caminaban por los jardines reales. Nos hemos liberado de las manos de los monstruos, de las amenazas del pasado, pero aún estamos atrapados en algo más grande. El destino nos sigue observando, como una sombra al acecho. Perseo la miró profundamente, sintiendo la misma inquietud. Sabía que no estaba solo en su sentir, pero las respuestas seguían siendo esquivas. No lo sé, Andrómeda, respondió con una voz grave, llena de incertidumbre. He hecho todo lo que los dioses me pidieron. He derrotado a Polidectes, he liberado a tu pueblo, he cumplido con mi destino. Pero siento que el peso de la profecía aún no se ha aliviado. Ambos sabían que algo estaba por venir. Y mientras se preparaban para lo que el futuro les deparaba, las leyendas sobre el regreso de monstruos y las advertencias de los oráculos que nunca dejaban de hablar de su destino, seguían resonando en sus mentes. La sensación de que no podían escapar de su destino, de que todo lo que hacían estaba prefigurado en las estrellas, comenzaba a desbordarlos. Con el paso de los días, la sombra de la profecía no hacía más que crecer. Pero a pesar de la incertidumbre, Perseo y Andrómeda se mantenían juntos, decididos a afrontar lo que sea que los dioses les tuviesen preparado. Capítulo 14. El enemigo invisible. El tiempo pasó, y con él llegaron nuevos desafíos. El reino de Etiopía estaba experimentando una paz que hacía mucho no conocía, pero ese descanso era frágil. Aunque Perseo y Andrómeda intentaban vivir en armonía, sabían que las fuerzas que se movían en las sombras eran mucho más poderosas de lo que podían imaginar. Un día, mientras Perseo recorría los límites del reino, se encontró con un mensajero, quien traía noticias desconcertantes. «Héroe Perseo», dijo el hombre, con voz temblorosa, «los pueblos cercanos hablan de una sombra que se alza. Una nueva amenaza se acerca desde el norte, una criatura que ha comenzado a sembrar el caos entre los pueblos de la región».
El mensajero había traído noticias de un monstruo antiguo, una figura de leyenda que, según se decía, había estado dormida durante siglos. Un enemigo que parecía haber surgido de las mismas entrañas del mito, una criatura llamada el basilisco. Las historias contaban que el monstruo tenía la capacidad de petrificar a sus víctimas con solo mirarlas, y que era invencible por cualquier arma mortal. Se decía que solo aquellos que conocían la verdadera naturaleza del basilisco podían derrotarlo. Perseo, al escuchar estas noticias, sintió una mezcla de temor y determinación. Había enfrentado monstruos antes, y con la ayuda de los dioses había salido victorioso, pero este enemigo era diferente. ¿Qué nos queda por hacer si este enemigo es tan poderoso?, se preguntaba. La sensación de que la profecía de la que tanto había hablado seguía activa comenzó a pesar más sobre su corazón. Andrómeda, al enterarse de las noticias, se mostró preocupada. «Debemos enfrentarlo», Perseo, dijo, con un brillo en sus ojos que indicaba la fortaleza que ya había mostrado en el pasado. «Sabemos que el destino siempre ha estado contra nosotros, pero si estamos juntos, podemos superar cualquier obstáculo». Perseo asintió, aunque la incertidumbre seguía presente. «No será fácil. Esta es una amenaza como nunca antes hemos visto. Pero no puedo quedarme aquí, mirando cómo destruyen lo que hemos ganado». Así, Perseo y Andrómeda se prepararon para lo que se avecinaba. El basilisco no solo representaba una amenaza física, sino también simbólica. Si caían ante él, no solo perderían sus vidas, sino también el futuro que tanto habían soñado. Esta era, sin duda, la prueba final que parecía completar el círculo de su destino, y Perseo sabía que para superarla, necesitaría algo más que los dones divinos que ya había recibido. La decisión estaba tomada. Juntos, enfrentarían lo que el destino había puesto en su camino. Pero sabían que esta batalla no solo era por su vida, sino por la paz que finalmente podrían alcanzar, y por el futuro que habían comenzado a construir. Capítulo 15. El encuentro con el basilisco. El aire en los límites del reino de Etiopía había cambiado. Un viento pesado recorría las colinas, trayendo consigo la sensación de algo ominoso que se acercaba rápidamente. El cielo, normalmente despejado, se había tornado gris, como si las mismas fuerzas de la naturaleza estuvieran advirtiendo a Perseo y Andrómeda sobre el peligro inminente. La mención del basilisco había dejado una marca en sus corazones, un temor palpable que no podían ignorar, aunque sabían que la única forma de enfrentarlo era a través del coraje. Los rumores sobre el basilisco habían crecido con cada día que pasaba. Los pueblos cercanos relataban historias aterradoras sobre la criatura, que su mirada era capaz de petrificar a cualquier ser vivo, convirtiéndolo en piedra al instante. No había forma de saber si era una leyenda exagerada o si el monstruo realmente poseía ese poder devastador. Sin embargo, lo que Perseo y Andrómeda sí sabían con certeza era que el basilisco se dirigía hacia ellos y debían prepararse para enfrentarlo. ¿Estamos realmente preparados para esto?, preguntó Andrómeda, con la preocupación reflejada en su rostro. Había estado a su lado en cada batalla, pero esta amenaza era diferente. La criatura no era simplemente una bestia salvaje, era un enemigo que desafiaba las mismas leyes de la naturaleza. El miedo, esa sensación universal que no distingue entre héroes y personas comunes, se apoderaba de su corazón. Perseo, viendo la angustia en los ojos de Andrómeda, respondió con firmeza: «No tenemos otra opción, Andrómeda. He enfrentado monstruos antes, pero esta criatura es diferente. Si tenemos alguna posibilidad, debemos actuar con rapidez». A medida que se preparaban, Perseo recordó las historias que había escuchado sobre el basilisco. Había algo en ellas que lo inquietaba profundamente, no solo su mirada petrificadora, sino también su habilidad para moverse rápidamente, incluso a través de terrenos difíciles. «Debemos encontrar una forma de enfrentarlo sin mirarlo directamente», pensó Perseo, dándose cuenta de que, como todo héroe en su destino, se encontraría con un enemigo cuya fuerza no podría derrotar simplemente con su espada. En ese momento, una idea le cruzó la mente. Recordó las enseñanzas que había recibido de Atenea, la diosa de la sabiduría. Ella le había hablado alguna vez de un objeto mágico que podía reflejar la mirada de cualquier criatura, incluso del basilisco. Un escudo de bronce pulido, capaz de devolver la mirada del monstruo sin que el portador fuera afectado. Sin perder tiempo, Perseo se dirigió a la forja real y solicitó que le prepararan el escudo. La respuesta a su problema estaba ahora al alcance de la mano, pero eso no eliminaba el peligro que representaba el basilisco. La criatura estaba más cerca de lo que imaginaban, y el tiempo apremiaba. Cuando finalmente llegaron al lugar donde se encontraba el basilisco, el aire parecía cargado de tensión. La criatura se alzaba ante ellos, con sus ojos resplandeciendo de una manera sobrenatural.
Era una visión aterradora, pero Perseo estaba listo. El escudo de bronce brillaba a la luz del sol, reflejando la mirada de la bestia sin que él tuviera que mirarla directamente. Mientras Perseo avanzaba con el escudo, Andrómeda observaba desde una distancia segura, confiando en la habilidad de su compañero, pero también consciente de que este enfrentamiento podría ser el último. El basilisco avanzó con rapidez, intentando alcanzar a Perseo, pero el héroe lo esquivaba hábilmente, utilizando el reflejo del escudo para redirigir la mirada del monstruo hacia él mismo. El basilisco, al ver su propio reflejo, comenzó a retroceder, atrapado en su propio poder. En ese momento, Perseo vio la oportunidad de actuar. Con una velocidad sorprendente, se lanzó hacia la criatura, su espada lista para el golpe final. La batalla entre Perseo y el basilisco fue breve pero intensa. Finalmente, con un golpe certero, Perseo acabó con la amenaza, cortando la cabeza del monstruo y evitando que su mirada petrificadora tuviera efecto. Aunque la victoria fue suya, Perseo sabía que la verdadera lección había sido el enfrentarse a un enemigo tan formidable sin caer en el temor. La bestia había sido derrotada, pero el impacto de esa lucha quedó grabado en su alma. Capítulo 16. La victoria y sus consecuencias. La lucha contra el basilisco había terminado, pero para Perseo y Andrómeda, la victoria no era algo que celebraran con júbilo. La batalla no había sido solo física, había sido una prueba de resistencia, inteligencia y fe. La criatura había sido derrotada, pero el enfrentamiento les había dejado una profunda reflexión. Habían ganado la batalla, sí, ¿pero a qué costo? Andrómeda, al ver la cabeza del basilisco en manos de Perseo, sintió una mezcla de alivio y preocupación. La amenaza que había aterrorizado su mundo había sido erradicada, pero el precio que había pagado su amado, enfrentándose cara a cara con una de las criaturas más temibles de la mitología, le provocaba un sentimiento de angustia. «Perseo, ¿estás bien?», le preguntó, tocando suavemente su hombro. Sabía que él no era un hombre común, pero las batallas que había librado le habían cobrado un precio. Perseo la miró, aún sin comprender del todo la magnitud de lo que acababa de suceder. «Estoy bien», respondió, aunque sabía que, en su interior, algo había cambiado. Esa batalla no había sido solo una prueba de su valentía, sino también un recordatorio de lo efímera que es la vida y lo frágil que es el destino. Había vencido al basilisco, pero su victoria no lo llenaba de satisfacción. Sentía que la verdadera batalla estaba dentro de él mismo, y que aún quedaba mucho por resolver. La noticia de la derrota del basilisco se extendió rápidamente entre los pueblos cercanos, y Perseo fue recibido como un héroe una vez más. Pero la fama no era lo que él buscaba. Sabía que el destino seguía sin liberarlo, y la victoria sobre el basilisco no había hecho más que confirmar sus temores de que la verdadera lucha aún estaba por llegar. «¿Qué hacemos ahora, Perseo?», preguntó Andrómeda, mientras miraba al horizonte. La paz que tanto anhelaban aún parecía distante, como si todo lo que habían vivido fuera solo el preludio de algo mucho mayor que estaba por suceder. Perseo suspiró profundamente. «No lo sé, Andrómeda. Pero sé que debemos continuar, juntos. El destino puede seguir guiándonos, pero ahora somos nosotros quienes decidimos qué hacer con lo que nos queda. No importa lo que venga, lucharemos por un futuro en el que podamos ser libres de los hilos del destino». Con una determinación renovada, Perseo y Andrómeda miraron el horizonte. Sabían que más desafíos se avecinaban, pero también sabían que, juntos, podían enfrentarlos. La victoria sobre el basilisco había sido importante, pero lo que realmente les quedaba por enfrentar era el futuro que deseaban construir y la forma en que se liberarían, finalmente, de las cadenas que los ataban al destino. Capítulo 17. La sombra del pasado. Después de la victoria sobre el basilisco, Perseo y Andrómeda pensaron que finalmente podrían encontrar un respiro. La paz había comenzado a asentarse en Etiopía, y aunque la guerra contra monstruos y criaturas míticas había quedado atrás, una sombra del pasado seguía persiguiéndolos. La sensación de que el destino aún les debía algo seguía presente, y el peso de la profecía nunca desaparecía completamente. Mientras caminaban por el palacio, Perseo se sentó en su estudio, revisando las cartas y mensajes que había recibido. La palabra de su victoria se había extendido a lo largo y ancho de los reinos cercanos, y muchos comenzaron a buscarlo, ya sea en busca de consejo o para pedirle ayuda en la resolución de sus propios conflictos. Pero una carta en particular atrajo su atención. No estaba firmada, pero sus palabras eran claras y concisas. «Tu destino aún no ha terminado. El regreso de un viejo enemigo está cerca. La profecía que te persigue aún no se ha cumplido». Perseo se sintió helado al leer esas palabras. ¿Quién podía conocer tan bien su historia?
¿Cómo podía saber que él aún estaba marcado por la maldición de los dioses, que no podría escapar de las trampas del destino? Lejos de sentirse liberado por su victoria, sentía que la sombra de lo que aún estaba por venir no hacía más que crecer. ¿Qué ocurre, Perseo?, preguntó Andrómeda, quien había entrado en la sala en ese momento, preocupada por la expresión en su rostro. Perseo le entregó la carta en silencio. Mientras Andrómeda leía las palabras, un frío recorrió su espalda. ¿Quién se atreve a enviarnos esto?, murmuró, pensando que la paz que tanto anhelaban nunca sería completa. La mención de un viejo enemigo fue lo que realmente les inquietó. Perseo no podía evitar pensar en Polidectes, en el hombre que había sido su antagonista en su pasado, pero también sabía que no podía haber sido el quien había enviado la carta. Después de todo, Polidectes había muerto por su mano, y aunque los dioses nunca daban tregua, algo en su interior le decía que este nuevo enemigo no era un ser humano. La criatura a la que se refería la carta debía ser otra cosa, algo mucho más oscuro. Tal vez la verdad que buscamos esté más allá de las palabras de los oráculos y las advertencias de los dioses, dijo Perseo, pensativo. Pero no podemos ignorar esta amenaza. Debemos prepararnos para lo que sea que esté por venir. Andrómeda asintió, aunque sus ojos mostraban una profunda inquietud. Siempre hemos creído que nuestro destino estaba en nuestras manos, pero ahora siento que todo lo que hemos hecho ha sido solo un preludio de algo mucho mayor, algo que no podemos comprender. Perseo miró a Andrómeda con una intensidad que reflejaba tanto determinación como desespero. No importa lo que venga, Andrómeda. Juntos, podemos enfrentarlo. Lo que sea que los dioses tengan reservado para nosotros, lo enfrentaremos. No importa cuán oscuro sea el camino, no importa cuán solitaria sea la lucha, siempre seremos uno. Y aunque el peso de las palabras de la carta les presionaba el pecho, algo en sus corazones les decía que, por muy sombrío que fuera el destino que se les presentaba, tenían el poder de transformarlo. Pero también sabían que el precio de esa victoria podría ser mucho más grande de lo que habían imaginado. Capítulo 18. El regreso del viejo enemigo. La noticia del regreso de un antiguo enemigo llegó de forma abrupta, tal como la carta había predicho. La paz que había reinado en el reino de Etiopía fue interrumpida por una serie de extraños sucesos: animales muertos sin explicación, cultivos arruinados sin razón aparente, y un frío inusual que comenzó a extenderse por todo el reino. Las señales eran claras. Algo oscuro se cernía sobre ellos, algo que provenía de lo más profundo de las leyendas. La noticia llegó a través de un mensajero de las montañas del norte. Perseo, Andrómeda, dijo, visiblemente agitado. Un monstruo conocido como el Hidra ha regresado. Muchos pueblos cercanos están siendo atacados. Su veneno ha comenzado a devastar las tierras y a destruir todo lo que encuentra a su paso. Nos piden que vayamos en su ayuda. La mención de la Hidra, la criatura de múltiples cabezas, desató una oleada de recuerdos en Perseo. Había oído hablar de ella en su juventud, pero jamás pensó que enfrentaría a tal monstruo en su vida. La Hidra, como las leyendas decían, podía regenerar sus cabezas una vez que eran cortadas, y su aliento venenoso era capaz de matar a cualquiera que se atreviera a acercarse. El temor creció en Perseo al escuchar el nombre de este viejo enemigo, cuya amenaza parecía ser mucho mayor que cualquier cosa que había enfrentado antes. Aunque había derrotado a monstruos poderosos, el regreso de la Hidra representaba algo diferente. Esta criatura no solo era más peligrosa, sino también más antigua. ¿Acaso este regreso estaba ligado a la profecía que nunca los había dejado en paz? El veneno de la Hidra se extiende por las tierras del norte, y si no actuamos rápidamente, su corrupción llegará a todos los reinos cercanos, dijo el mensajero. El monstruo es más fuerte que nunca. Necesitamos tu ayuda, Perseo. La gravedad de la situación era evidente, y Perseo no dudó en tomar acción. Vamos a enfrentarlo, Andrómeda, dijo, mientras preparaba su espada y su escudo de bronce. Aunque no entiendo completamente lo que está sucediendo, debo detenerlo. No podemos permitir que esta criatura destruya lo que hemos logrado. Andrómeda, con el corazón acelerado, asintió. Juntos lo enfrentaremos, como siempre. El viaje al norte fue largo y peligroso. Mientras se aproximaban al territorio donde se encontraba la Hidra, la sensación de que el destino de nuevo los había puesto en una situación imposible se hizo más fuerte. Cada paso que daban parecía guiado por fuerzas más allá de su control, y aunque estaban juntos, la amenaza de la Hidra parecía más grande que nunca. A medida que se acercaban, el paisaje comenzaba a cambiar, la tierra se volvía árida, y el aire olía a muerte. Perseo, con la espada en mano, estaba listo para enfrentarse a su antiguo enemigo. Sabía que esta batalla no solo era una cuestión de fuerza, sino de inteligencia y estrategia.
Solo con la astucia podría derrotar a la hidra. Pero el tiempo apremiaba y el veneno de la criatura se estaba extendiendo rápidamente. No podían esperar más. Capítulo 19. La batalla contra la hidra. El sol se estaba ocultando tras las montañas del norte cuando Perseo y Andrómeda finalmente llegaron al borde del pantano donde la hidra había hecho su guarida. La tierra estaba quemada, y el aire olía a putrefacción. Cada paso que daban sobre el terreno reseco hacía eco en el silencio que los rodeaba. La presión sobre ellos aumentaba con cada segundo. Perseo sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros, mientras que Andrómeda, aunque decidida, no podía dejar de sentir una mezcla de miedo y admiración por la valentía de su compañero. La hidra, la temida criatura de múltiples cabezas, se encontraba esperando en su guarida, rodeada de un vaho venenoso que ascendía del agua estancada. En cuanto Perseo y Andrómeda se acercaron, el monstruo emergió, sus cabezas serpentinas moviéndose de un lado a otro, buscando a su presa. Cada una de sus cabezas parecía tener vida propia, y sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. «Perseo», dijo Andrómeda, con una voz apenas audible, «¿cómo luchamos contra algo tan grande? ¿Cómo podemos destruir a tantas cabezas?» Perseo, con el rostro serio, la miró fijamente. «Debemos recordar lo que nos enseñaron sobre la hidra. Si cortamos una de sus cabezas, otra crecerá. Necesitamos encontrar su corazón. Si destruimos la fuente de su poder, la hidra caerá». La criatura lanzó un rugido ensordecedor, un sonido gutural que reverberó por toda la zona. En un instante, varias de sus cabezas se lanzaron hacia ellos. Perseo, con su espada en mano, esquivó el ataque, pero la hidra no se detuvo. Cada vez que una de las cabezas caía bajo el filo de la espada, otra surgía en su lugar, regenerándose con rapidez. La batalla se convirtió en un juego de astucia y destreza. Perseo y Andrómeda esquivaban los ataques de la hidra mientras trataban de evitar que las cabezas les alcanzaran. Perseo sabía que no podía vencer a la criatura a base de fuerza bruta. Con su espada en mano, se centró en un plan más estratégico. Decidió usar el veneno de la propia criatura en su contra. Mientras luchaba, miraba cuidadosamente las posiciones de las cabezas, esperando encontrar una oportunidad. El suelo a su alrededor temblaba con cada golpe, pero Perseo nunca perdió de vista su objetivo. Andrómeda, por su parte, intentaba distraer a la hidra para dar espacio a Perseo. Mientras lo hacía, su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que la clave de la victoria residía en la rapidez y la coordinación. Necesitaban cortar todas las cabezas al mismo tiempo para evitar que crecieran de nuevo. «Perseo, ahora», gritó Andrómeda, señalando el centro de la criatura, donde las cabezas de la hidra se reunían. «Ve por su corazón». Con una velocidad sobrenatural, Perseo corrió hacia el centro de la bestia. En un movimiento rápido, cortó la última de las cabezas que quedaba cerca de su objetivo. En ese preciso momento, vio lo que había estado buscando. El corazón de la hidra, un órgano oscuro y retorcido, del tamaño de su puño, y rodeado por una luz mortal que emanaba de la criatura misma. Perseo, con un movimiento decisivo, apuñaló el corazón. En ese instante, un grito desgarrador de la hidra llenó el aire, y el monstruo comenzó a convulsionar, sus cabezas moviéndose frenéticamente antes de caer una por una. Finalmente, el cuerpo de la hidra se desplomó, y un silencio profundo se apoderó de la zona. La batalla había terminado. Aunque la victoria fue amarga, Perseo sabía que había enfrentado a uno de los enemigos más terribles que existían. La hidra, aunque vencida, dejó una marca imborrable en su alma. Al observar el monstruoso cuerpo que yacía en el suelo, Perseo sintió que el ciclo de monstruos y criaturas mitológicas aún no había llegado a su fin. Pero por ahora, el reino estaba a salvo. Capítulo 20. Un nuevo desafío. Con la caída de la hidra, los valles cercanos respiraron aliviados, pero la sensación de que algo mayor acechaba nunca desapareció por completo. Perseo y Andrómeda sabían que, aunque la criatura había sido derrotada, las fuerzas oscuras que los habían perseguido desde el inicio de su viaje no cesaban de acecharlos. Era como si cada victoria los acercara más a un destino inevitable, uno que no podían evitar, por más que lucharan. El regreso al palacio fue silencioso. Las multitudes que esperaban su llegada no tenían la misma alegría que solían tener tras otras victorias. Los hombres y mujeres que habían celebrado la derrota del basilisco o la victoria sobre las bestias en el pasado ahora parecían ser conscientes de que la verdadera amenaza aún no había sido derrotada. La sombra de la profecía continuaba. Una noche, mientras Perseo descansaba, recibió una visita inesperada. Alguien se presentó en el palacio, un viejo sabio que había oído hablar de sus gestas. El hombre,
vestido con túnicas grises y ojos penetrantes, se acercó con una urgencia que inmediatamente llamó la atención de Perseo. «Hijo de Zeus», comenzó el sabio, «tu lucha no ha terminado. Lo que enfrentaste no fue más que una prueba para lo que está por venir. Un mal mucho más grande se levanta, uno que ni los dioses pueden detener». Perseo lo miró, intrigado y desconfiado al mismo tiempo. «¿Qué mal es ese? He derrotado a la hidra, y aún sigo vivo, ¿qué más podría venir?». El sabio lo miró fijamente, con ojos llenos de sabiduría y tristeza. «El mal que se levanta es el que jamás imaginaste, Perseo. El propio destino tiene un plan para ti, y a pesar de tus victorias, la lucha contra lo inevitable está por comenzar. Pronto, una guerra entre los dioses y los mortales estallará, y tu papel en ella será más grande de lo que puedes comprender». Con esas palabras, el hombre desapareció, dejando a Perseo con una sensación de inquietud profunda. «La guerra entre dioses y mortales», murmuró Perseo, dándose cuenta de que todo lo que había hecho hasta ahora era solo el preludio de una batalla mucho más grande. ¿Realmente estamos preparados para lo que viene? Andrómeda, al escuchar las palabras de su amado, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabían que nada los había preparado para lo que se avecinaba. La profecía, las amenazas, los monstruos y dioses, todo parecía encaminarse hacia un punto culminante, uno que no podrían evitar. En ese momento, Perseo tomó la mano de Andrómeda y, con una determinación renovada, le dijo: «No importa lo que venga, Andrómeda. Lo enfrentaremos juntos, como siempre». Capítulo 21. La guerra se acerca. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, bañando el reino de Etiopía con una luz suave que ya no parecía tener el poder de calmar la inquietud en el corazón de Perseo. Aunque el regreso triunfal tras la derrota de la hidra había sido celebrado por todos, Perseo no podía dejar de pensar en las palabras del sabio: «La guerra entre dioses y mortales está por comenzar». Aquellas palabras resonaban en su mente como un eco constante, dejando una sensación de presión en su pecho. Había vencido a monstruos, salvado reinos, y sin embargo, no podía evitar sentir que estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande que todo lo que había conocido. Andrómeda, al igual que Perseo, no encontraba paz. Aunque la vida en el palacio había regresado a una rutina tranquila, sabía que el peligro no había desaparecido. Los días de festividades y celebraciones parecían lejanos, casi como si el destino los estuviera preparando para una lucha mayor. El propio Perseo había cambiado. Su mirada ya no era solo la de un héroe triunfante, sino la de un hombre que, a pesar de haber derrotado a monstruos mitológicos, sentía que estaba a punto de enfrentarse a un enemigo mucho más poderoso y oscuro. Una noche, mientras paseaban por los jardines del palacio, Andrómeda rompió el silencio. «Perseo, ¿crees que realmente estamos preparados para lo que está por venir?», preguntó con una voz cargada de incertidumbre. Perseo la miró, tomando sus manos con firmeza. «No lo sé, Andrómeda. Pero lo que sé es que no podemos quedarnos quietos, esperando que el destino nos arrastre sin más. Ya hemos enfrentado lo impensable y, aunque cada victoria nos ha dejado cicatrices, hemos aprendido a luchar con todo lo que tenemos. Lo que venga, lo enfrentaremos». Aunque Perseo trataba de transmitirle confianza, Andrómeda no podía evitar preocuparse. Sabía que su amado nunca había huido de una batalla, pero el reto que se avecinaba no era algo que pudiera enfrentarse con solo valentía. ¿Serían suficientes sus fuerzas para detener una guerra que amenazaba con consumirlo todo? Los dioses, siempre impredecibles y caprichosos, podían cambiar el rumbo de cualquier destino con solo un gesto. En las montañas del norte, donde Perseo había derrotado a la hidra, se comenzaban a reunir extrañas fuerzas. Seres de las sombras, invocados por antiguos hechizos, se alzaban para unirse a la creciente oscuridad que se cernía sobre el mundo. Aunque nadie sabía quién los controlaba, había rumores de que eran los mismos dioses quienes estaban comenzando a preparar sus tropas, dispuestos a enfrentar a los mortales en una guerra cuyo resultado era incierto. Perseo, consciente de que las fuerzas de la oscuridad se acercaban cada vez más, decidió tomar una decisión arriesgada: viajar a la isla de los dioses. Allí, esperaba encontrar respuestas sobre el futuro que se les venía encima, o al menos algún tipo de guía sobre cómo podrían enfrentar la guerra que se les avecinaba. «Vamos a ir a la isla de los dioses, Andrómeda. Necesito saber qué nos depara el futuro. No podemos esperar más», dijo Perseo, con determinación. Andrómeda, aunque reticente, asintió. «Si eso es lo que crees que debemos hacer, entonces iré contigo». La guerra era inminente. El destino de Perseo, Andrómeda y de todos los mortales estaba a punto de ser sellado. Pero antes de que se desataran los vientos de la guerra, Perseo necesitaba encontrar respuestas.
Capítulo 22. En busca de respuestas. El viaje hacia la isla de los dioses no fue fácil. La travesía por mares desconocidos estuvo llena de tormentas violentas y criaturas misteriosas. Aunque el mar parecía estar calmado en ocasiones, una sensación de inquietud se apoderaba de ellos, como si las aguas mismas quisieran desviarles del camino. Perseo, ¿estás seguro de que este es el camino correcto?, preguntó Andrómeda, mirando al horizonte. No sabemos qué nos espera allí. Los dioses no siempre son benevolentes con los mortales. Perseo la miró con una sonrisa sombría. Lo sé, Andrómeda. Pero a veces, los mortales deben ir a donde los dioses no quieren que vayamos, para poder comprender el verdadero propósito de nuestra existencia. Al llegar a la isla, el aire cambió inmediatamente. El viento parecía hablar en un idioma antiguo, y los árboles que cubrían la isla susurraban secretos olvidados. La presencia de los dioses era palpable, pero también lo era la amenaza que surgía en el aire, como si el espacio mismo estuviera siendo vigilado. Los dos héroes caminaron por la isla en silencio, guiados por una fuerza invisible que les empujaba hacia lo desconocido. Finalmente, llegaron a un templo antiguo, cubierto por la maleza y rodeado por estatuas de dioses olvidados. La puerta del templo estaba cerrada, pero en ella había inscripciones grabadas que Perseo reconoció como el lenguaje de los dioses. Esto es lo que estaba buscando, murmuró Perseo, mientras sus dedos recorrían las inscripciones. Las palabras parecían cobrar vida, como si el propio templo estuviera hablándoles. El destino de los mortales y los dioses está entrelazado, leyó Perseo en voz alta, y solo aquellos que desafíen el orden establecido podrán cambiar el curso de la historia. La guerra es inevitable, pero el vencedor será aquel que pueda controlar la voluntad del destino. El corazón de Perseo latía con fuerza al escuchar aquellas palabras. ¿Qué significaba realmente este mensaje? ¿Cómo podría cambiar el curso de una guerra que ya parecía estar escrita? De repente, una figura apareció ante ellos, tan etérea como la niebla que cubría la isla. Era una diosa, con una presencia que dominaba todo a su alrededor. Sus ojos, llenos de sabiduría, fijaron su mirada en Perseo. Perseo, hijo de Zeus, dijo la diosa, con una voz que resonó en su alma, has venido en busca de respuestas. Pero recuerda, las respuestas que buscas no siempre son las que quieres escuchar. El destino de los mortales está sellado, pero aquellos que luchan por cambiarlo tienen un poder más grande del que jamás imaginaron. Perseo, con el corazón palpitante, se arrodilló ante la diosa. ¿Cómo podemos detener lo que está por venir? ¿Cómo podemos ganar esta guerra contra los dioses? La diosa lo miró fijamente. No puedes ganar esta guerra con fuerza. Tampoco con sabiduría. Solo hay una forma de derrotar a los dioses, con un sacrificio. Y ese sacrificio será el precio de tu victoria. Con esas palabras, la figura desapareció, dejándolos a ambos con el corazón lleno de incertidumbre y miedo. Un sacrificio, murmuró Andrómeda. ¿Qué sacrificio? Perseo, mientras miraba el templo con una nueva comprensión, sabía que la guerra no solo implicaría batallas físicas. La lucha real comenzaría con las decisiones que tomarían en el camino. Y esas decisiones, como nunca antes, cambiarían el destino de todos. Capítulo 23. El sacrificio inminente. El regreso a Etiopía fue silencioso. El viento que antes acariciaba las costas con suavidad, ahora parecía cargar una carga más pesada, una advertencia de lo que estaba por venir. Perseo y Andrómeda aún no podían sacudirse la sensación de los secretos que habían descubierto en la isla de los dioses. El sacrificio mencionado por la diosa resonaba en sus mentes, y no podían evitar preguntarse: ¿a qué precio se ganaría la guerra que se les venía encima? La noticia de su regreso se esparció rápidamente por todo el reino. Los pueblos cercanos enviaron sus mejores guerreros, los sacerdotes de los templos rezaban sin cesar, y la corte real se preparaba para la guerra que se cernía en el horizonte. Sin embargo, dentro del palacio, el ambiente era más sombrío que de costumbre. El sacrificio, murmuró Andrómeda una noche, mientras miraba la luna desde la ventana de su habitación. ¿Qué puede significar? ¿Quién debe sacrificarse? Perseo se acercó lentamente, su rostro grave. No lo sé, Andrómeda. Pero sea quien sea, sé que no puedo hacerlo solo. La batalla que se aproxima es más que física. Necesito saber a qué nos enfrentamos realmente. Si la guerra que nos prometen los dioses es inevitable, entonces debemos estar preparados para todo lo que venga, sin importar el costo. Ambos sabían que los dioses no eran conocidos por ser misericordiosos, y lo que Perseo había aprendido en la isla de los dioses indicaba que la guerra entre mortales y dioses era más que una simple confrontación de fuerzas.
Estaba marcada por decisiones fatales y, lo que es peor, por la falta de control que los mortales tendrían sobre su propio destino. La figura de la diosa, con su mensaje críptico, había dejado una marca profunda en ellos. Un día, mientras Perseo se encontraba entrenando con su espada en el campo de batalla, un mensajero real llegó corriendo hacia él. La expresión del mensajero era seria, casi desesperada. «Señor Perseo», dijo entre jadeos, «el ejército de los dioses se acerca. Los vientos de guerra soplan más fuerte cada día. No hay tiempo que perder. Debemos reunir a nuestros aliados». Perseo no vaciló. «Convoca a todos los generales. Prepara a nuestro ejército. Esta guerra no la ganaremos solo con valor, sino con sabiduría. Necesitamos a cada hombre, cada mujer y cada dios dispuesto a unirse a nuestra causa». A pesar de la gravedad de la situación, el corazón de Perseo se mantenía firme. Sabía que el sacrificio estaba cerca, pero aún no comprendía su verdadero significado. Mientras se preparaba para la confrontación inminente, la amenaza de la guerra no solo los acechaba en el campo de batalla, sino también en sus corazones, con la duda de quién pagaría el precio final. Capítulo 24. La alianza de los caídos. El ejército de Perseo creció rápidamente. Hombres, mujeres y niños se unieron en las filas, pero también los dioses, algunos de ellos dispuestos a luchar por su causa, otros, más reservados, observando desde las sombras. La tensión entre mortales y dioses se palpaba en el aire, una tensión que parecía prepararse para estallar en cualquier momento. Andrómeda, mientras observaba la preparación de los soldados y la llegada de refuerzos, comenzó a sentir la gravedad de todo lo que estaba sucediendo. Aunque siempre había sido una mujer de gran valor y determinación, nunca antes había sido testigo de un conflicto de tal magnitud. Las fuerzas que se estaban alineando no solo eran físicas, algo más profundo, más oscuro, parecía estar en juego. La alineación de las fuerzas divinas y mortales anunciaba el inicio de algo que iría mucho más allá de la simple guerra por el poder. En una reunión secreta, Perseo convocó a los generales y a los más sabios de su reino para discutir la estrategia. Sin embargo, entre ellos, había uno que destacaba por su sabiduría y sus conocimientos sobre las artes oscuras: Teseo, un viejo amigo de Perseo, quien había estado apartado del reino durante muchos años. Teseo había vivido muchas batallas, pero su rostro no mostraba alegría, ni siquiera confianza. Había regresado al reino tras escuchar sobre la inminente guerra, pero con un conocimiento profundo de las fuerzas que estaban a punto de desatarse. «Perseo», comenzó Teseo con voz grave, «he venido a advertirte. No solo luchamos contra los dioses. Hay algo más oscuro en este conflicto. Algo que los dioses temen». Perseo lo miró fijamente, sin comprender completamente. «¿Qué quieres decir?» «En la antigüedad», continuó Teseo, «había una leyenda sobre una entidad aún más poderosa que los dioses mismos, un ser que puede deshacer todo lo que ellos han creado. Esta entidad es el verdadero enemigo. Los dioses temen que nosotros, los mortales, estemos tocando el límite de su poder. Al enfrentarnos a ellos, sin saberlo, podríamos liberar esa oscuridad». «¿Cómo podemos enfrentarnos a una amenaza que ni los dioses conocen?», preguntó Andrómeda, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Teseo asintió lentamente. «Esa es la razón por la que los dioses están tan desesperados. Ellos saben que si los mortales ganamos esta guerra, perderán todo lo que tienen. Por eso, luchan con tal fiereza. Pero hay algo que los dioses no tienen, y es la capacidad de sacrificarse. Nosotros, los mortales, tenemos algo que ellos nunca entenderán: el verdadero valor del sacrificio». El consejo de Teseo dejó una marca indeleble en Perseo. A medida que el ejército se preparaba para la confrontación final, la verdad de las palabras del anciano se asentaba en su corazón. La guerra que estaban a punto de librar no era solo una lucha física. Era una lucha por el destino del mundo, por el destino de los propios dioses y, en último término, por la supervivencia de todo lo que conocían. «El sacrificio», repitió Perseo, con la mirada fija en el horizonte. «Si es necesario, lo haremos. Lucharemos hasta el final». Andrómeda lo miró, sabiendo que ese sacrificio podría costarles todo lo que amaban. Pero el destino estaba sellado, y no había vuelta atrás. La guerra que estaba por comenzar no solo cambiaría el curso de la historia, sino que también revelaría el verdadero poder de los mortales frente a los dioses. Capítulo 25. La despedida de los caídos. El día que marcaba el inicio de la guerra finalmente llegó. El reino de Etiopía se encontraba en pie de guerra, y la atmósfera estaba cargada de una energía tensa y sombría. Desde el amanecer, los guerreros entrenaban incansablemente, preparándose para el conflicto que se avecinaba. Los dioses observaban desde lo alto,
mientras los mortales se unían en un solo propósito: derrotar a la oscuridad que acechaba sobre ellos. Perseo, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, se encontraba frente a sus tropas. En su rostro se reflejaba la determinación y la tristeza, una mezcla inevitable en alguien que sabía que el sacrificio era la única vía hacia la victoria. Aunque su espíritu seguía intacto, el sacrificio que él y sus aliados tendrían que hacer era un precio que no podían ignorar. Hoy, comenzó Perseo, con una voz resonante, no solo luchamos por la supervivencia de nuestro reino. Luchamos por la libertad, por nuestros seres queridos y por el futuro de nuestra gente. Los dioses han decidido que el tiempo de los mortales ha llegado. Este es nuestro momento. La multitud respondió con un rugido de aprobación. Cada hombre y mujer, cada guerrero y guerrera, sabía lo que estaba en juego. Sin embargo, una sensación de pesar los acompañaba. La guerra no era solo una cuestión de poder. Era una cuestión de destino, de sacrificio, de un futuro incierto que los acechaba con una intensidad arrolladora. Andrómeda, de pie junto a Perseo, no podía evitar pensar en todo lo que había ocurrido hasta ahora. Desde su encuentro en la isla de los dioses hasta las revelaciones oscuras que había escuchado. La amenaza que se cernía sobre ellos no era solo una lucha contra los dioses, era una lucha por todo lo que amaban, una batalla por sus propias almas. Esa tarde, mientras los preparativos para la batalla continuaban, Andrómeda encontró un momento de calma junto a Perseo. «No sé si estaremos listos», Perseo, dijo ella con voz suave, mirando el horizonte. «Este sacrificio, ¿realmente lo podemos soportar?» Perseo la miró con una mirada firme, pero también con una ternura inquebrantable. «Lo soportaremos, Andrómeda. Porque tenemos una fuerza que los dioses nunca podrán entender. Nuestra voluntad, nuestra unidad, es más grande que cualquier poder divino. No importa lo que cueste, lucharemos hasta el final. Y si es necesario, estaremos dispuestos a pagar el precio». Las palabras de Perseo le dieron fuerza a Andrómeda, pero el miedo al sacrificio seguía presente en su corazón. Ambos sabían que esta guerra marcaría el fin de una era y el inicio de otra. Una era en la que los mortales podrían finalmente tener el control de su propio destino. Pero también era una era en la que todo lo que amaban podría desaparecer. Capítulo 26. La batalla de los dioses y los mortales. El campo de batalla estaba preparado. La vasta llanura frente al palacio de Etiopía se había convertido en el escenario de la lucha definitiva. Los ejércitos de los mortales, liderados por Perseo, se alineaban con determinación. Frente a ellos, el ejército de los dioses se preparaba también, con la arrogancia característica de aquellos que nunca habían conocido la derrota. El sol se alzaba alto, pero su luz no era suficiente para disipar la oscuridad que lo rodeaba todo. Perseo observó a sus soldados, con la espada en la mano y la mirada fija en el horizonte. Sabía que esta batalla no solo definiría el destino de su reino, sino que también pondría a prueba el valor de todos los mortales que se habían unido a su causa. Entre ellos, sus amigos, sus aliados, y aquellos que, aunque desconocidos, compartían el mismo deseo de libertad. Este es el momento, pensó Perseo, mientras el sonido de los cuernos de guerra resonaba en el aire, señalando que la lucha estaba por comenzar. Este es el momento por el que hemos luchado toda nuestra vida. La primera oleada de ataques comenzó con la furia de un torrente. Los mortales, con todo su valor y destreza, se lanzaron al campo de batalla, enfrentándose a las huestes divinas con todo lo que tenían. Las espadas chocaron, los escudos resplandecieron bajo el sol, y el rugido de la guerra llenó el aire. Sin embargo, por cada mortal que caía, parecía haber dos dioses que se unían al combate. Andrómeda, vestida con una armadura liviana pero resistente, luchaba junto a Perseo, defendiendo con valentía a los soldados que se encontraban en la línea frontal. Aunque su corazón latía con fuerza y el miedo acechaba en su pecho, Andrómeda sabía que no había vuelta atrás. La lucha por la supervivencia no solo era una cuestión de fuerza física, sino también de resistencia mental, de mantener la esperanza en medio de la oscuridad. A lo lejos, Perseo vio como una figura conocida se acercaba. Teseo, su viejo amigo y aliado, estaba luchando en la vanguardia. Aunque su rostro estaba cubierto de sangre y sudor, sus movimientos eran precisos y mortales. Era un hombre que había visto muchas batallas, pero algo en su mirada mostraba una preocupación que no podía ocultar. «Teseo», gritó Perseo a través del rugido del combate. «¡Cuidado!». Pero antes de que pudiera advertirle, una sombra cayó sobre ellos. Un dios desconocido, envuelto en una oscuridad palpable, se lanzó hacia Teseo con la rapidez de un relámpago. Con un grito desesperado, Teseo intentó defenderse, pero el dios lo atravesó con su lanza, derribándolo al suelo.
Perseo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Corrió hacia Teseo, pero fue demasiado tarde. Su viejo amigo ya no respiraba. Un silencio mortal se extendió por un instante, mientras Perseo observaba la caída de un hombre que había sido su hermano de batalla. «No», gritó Perseo, levantando su espada y lanzándose furiosamente hacia el dios responsable de la muerte de Teseo. «Esto no quedará así». La batalla continuó, pero la muerte de Teseo dejó una marca profunda en el corazón de Perseo. El sacrificio de los mortales era real, y lo sentía en su propia carne. Cada vez que uno de sus soldados caía, la oscuridad de la guerra se profundizaba más. Pero Perseo no podía rendirse. Sabía que, si quería ganar, debía mantener viva la esperanza. Y, por Teseo, por todos los que ya habían caído, debía seguir luchando. Capítulo 27. La luz en la oscuridad. El sol había comenzado a descender, pero la batalla seguía sin cesar. El ruido del combate era ensordecedor, el choque de metales, el crujir de los huesos, y los gritos de dolor y furia llenaban el aire. Perseo luchaba sin descanso, su espada destellando bajo el cielo rojizo, y su cuerpo cubierto de heridas. Cada vez que caía un amigo, su dolor se sumaba al de todos los demás, pero no había tiempo para lamentos, solo para luchar. Andrómeda, a su lado, no cesaba de luchar con la misma valentía que siempre había mostrado, aunque las fuerzas parecían agotarse. La visión de la muerte, de amigos que caían ante sus ojos, la hacía preguntarse si realmente habría un mañana para ellos. Sin embargo, no había tiempo para dudas ni miedos. Sabía que debían seguir, que no podían rendirse. La muerte de Teseo, el amigo leal de Perseo, había dejado una huella profunda en todos los presentes. El sacrificio de aquellos que caían en el campo de batalla se sumaba a la creciente desesperación. Cada soldado, cada guerrero, cada guerrera luchaba no solo por la victoria, sino por honrar a los caídos. «Por Teseo, por la libertad», gritaba Perseo, su voz resonando con fuerza, intentando infundir coraje en sus hombres. Cada vez que uno de sus soldados caía, Perseo sentía como si parte del mismo se desmoronara. Pero no podía permitirse flaquear. No podía abandonar la lucha. Era su responsabilidad llevarlos a la victoria. A lo lejos, una figura destacaba entre las filas enemigas. Una diosa, inmensa en su poder, con una armadura resplandeciente y una espada que parecía capturar la luz del sol. Su presencia era tan imponente que los guerreros de Perseo vacilaban, observándola con temor. «Es ella, la diosa del sacrificio», murmuró Andrómeda, reconociéndola. Perseo la miró con una mezcla de ira y determinación. «Debemos enfrentarnos a ella. Solo venciendo a los dioses podremos tener alguna esperanza de ganar». La batalla estaba en su punto culminante. La desesperación parecía apoderarse de todos, pero también había algo más. Algo que encendía la chispa de la esperanza en los corazones de los mortales, la luz en la oscuridad. Aunque la guerra se había cobrado tantas vidas, aún quedaba algo que los dioses no podían robar, su voluntad inquebrantable. Capítulo 28. El último sacrificio. La batalla había llegado a su clímax. El campo de combate estaba lleno de cuerpos caídos, algunos de ellos mortales, otros de dioses. La tierra estaba teñida de sangre, y el aire estaba impregnado con el olor de la muerte y el sudor de los combatientes. Pero a pesar de la devastación que los rodeaba, Perseo y Andrómeda no podían dejar de avanzar. La diosa del sacrificio, su presencia aún inquebrantable, se acercaba a Perseo. Su figura era imponente, y su rostro, aunque hermoso, irradiaba una frialdad que helaba el alma. «Perseo», dijo ella, su voz como un susurro, pero con una fuerza que traspasaba la atmósfera, «has llegado hasta aquí, pero no puedes ganar. El sacrificio es lo que nos define. Los dioses nunca dejarán de reinar. El precio de tu ambición es la destrucción». Perseo, sin dudarlo, levantó su espada con fuerza, sus ojos ardiendo con una furia imparable. «No tememos el sacrificio. No importa cuántos caigan, seguiremos luchando. Porque somos mortales, y ese es nuestro mayor poder. El sacrificio no nos destruye, nos fortalece». El choque entre Perseo y la diosa fue épico. La espada de Perseo se encontró con la de la diosa en un resplandor cegador. Los dioses observaban desde sus altas esferas, sus ojos fijos en la lucha que se desataba a nivel mortal. No entendían cómo los mortales podían resistir tan intensamente. Cada golpe de Perseo era un recordatorio de que, aunque los dioses pudieran ser más poderosos, los mortales tenían una capacidad única, la capacidad de sacrificarse por un ideal, por su gente, por su futuro. Andrómeda, viendo la intensidad de la lucha, sintió una profunda desesperación.
Sabía que el sacrificio de Perseo podría ser inminente, y la idea de perderlo la llenaba de angustia. Pero también comprendía algo fundamental: esta batalla no era solo de sangre y fuego. Era una lucha por el futuro. Y el sacrificio que Perseo estaba dispuesto a hacer era algo que nadie, ni siquiera los dioses, podrían arrebatarles. Mientras Perseo y la diosa se enfrentaban en un duelo mortal, Andrómeda observó alrededor. Los guerreros de Perseo seguían luchando con fiereza, inspirados por la valentía de su líder. Cada caída parecía tener un propósito, cada sacrificio contribuía a la victoria final. Aunque la oscuridad amenazaba con devorarlos, los mortales seguían resistiendo. Finalmente, después de una feroz batalla, Perseo encontró la oportunidad de derrotar a la diosa. Con un golpe certero, la espada de Perseo atravesó su corazón y la diosa cayó al suelo, derrotada. Los dioses, atónitos ante la caída de una de sus propias, se dieron cuenta de que el poder de los mortales era mucho más grande de lo que habían imaginado. La lucha no había terminado, pero un mensaje estaba claro: el sacrificio de los mortales había cambiado el curso de la guerra. El campo de batalla quedó en silencio. La luz del sol se reflejaba en las armas de los guerreros, mientras Perseo, con la respiración entrecortada y el cuerpo cubierto de heridas, miraba al horizonte. La victoria era suya, pero a un costo devastador. Los sacrificios, tanto de mortales como de dioses, habían marcado el final de una era. Capítulo 29. El renacer de los mortales. La batalla había dejado un rastro de destrucción, pero el sol comenzaba a alzarse nuevamente, trayendo con él una luz que parecía prometer una nueva era. La victoria de Perseo no era solo la victoria de un hombre o de un reino, sino la victoria de todos los mortales que habían luchado al lado de él. El sacrificio de tantos no había sido en vano. A pesar del dolor y la desesperación que marcaban el campo de batalla, algo profundamente humano había quedado intacto: la esperanza. Perseo, con el rostro ensangrentado y el cuerpo agotado por la lucha, se levantó sobre los cuerpos caídos. Su mirada no reflejaba ya la furia de la batalla, sino una calma sombría, una aceptación del precio que había tenido que pagar. Pero también había algo más en sus ojos: la certeza de que, al final, el sacrificio había sido necesario. Andrómeda, a su lado, lo observaba en silencio. El peso de la guerra se reflejaba en sus ojos, pero también había algo en ella: una luz renovada, un sentido de propósito que la guiaba. La muerte de tantos guerreros había dejado una cicatriz en su alma, pero también una determinación más fuerte que nunca. Ahora sabía que, aunque la victoria parecía amarga, había un futuro por el que valía la pena luchar. «Lo hemos hecho, Perseo», dijo Andrómeda, sus palabras casi un susurro. «La victoria es nuestra». Perseo la miró, pero no respondió de inmediato. En su mente, las voces de los caídos, los amigos que habían luchado a su lado, resonaban. Teseo, su hermano de armas, y tantos otros. La batalla había sido una victoria sobre los dioses, pero había dejado cicatrices en su alma, en su corazón. La guerra había cambiado para siempre la naturaleza de los mortales, su relación con los dioses y, quizás, incluso la forma en que verían el futuro. Sin embargo, en medio de la devastación, una presencia reconfortante se alzó. Los guerreros sobrevivientes, aunque agotados, comenzaron a unirse, dejando atrás la violencia. La muerte de los dioses había abierto una nueva era para los mortales. Ya no estarían bajo la sombra de los poderes divinos, sino que tendrían el control sobre su propio destino. En lo alto del campo de batalla, una figura apareció entre los sobrevivientes: Hermes, el dios mensajero, quien había sido testigo de la guerra y la derrota de los dioses. Aunque su apariencia no era la de un guerrero, su presencia era tan fuerte como la de cualquiera de los combatientes. Caminó hacia Perseo, su rostro tranquilo, pero reflejando un profundo respeto por la lucha que se había librado. «Has logrado lo que pocos creyeron posible, Perseo», dijo Hermes. «Los dioses han caído, y el futuro está ahora en tus manos. ¿Qué harás con este poder?» Perseo lo miró fijamente, su mente trabajando a toda velocidad. La respuesta era clara, pero aún era difícil de expresar. Había ganado, sí, pero ¿qué significaba eso realmente para él? ¿Para el mundo que se desplegaba ante él? «Mi deber no es gobernar, Hermes», respondió Perseo con firmeza. «Mi deber es asegurarme de que la libertad que hemos ganado no se convierta en otra forma de opresión. Los mortales deben gobernarse a sí mismos, con justicia y sabiduría. Ya no queremos más dioses que decidan por nosotros». Hermes asintió, satisfecho con la respuesta. «Entonces, la paz será tu legado, Perseo. La guerra, aunque inevitable, te ha dado la oportunidad de construir algo nuevo. Y, en el futuro,
Tus descendientes recordarán tu nombre como el hombre que liberó a los mortales. Con esas palabras, Hermes desapareció, y la calma finalmente llegó al campo de batalla. El viento soplaba suavemente, llevándose consigo las huellas de la guerra, mientras los sobrevivientes comenzaban a reconstruir lo que había sido destruido. Pero no solo reconstruían ciudades y castillos, reconstruían un mundo nuevo, uno donde los mortales podrían vivir según sus propias reglas, sin la constante amenaza de los dioses sobre ellos. La luz del sol, al amanecer, parecía iluminar un nuevo camino para los mortales. Los sacrificios realizados en la guerra no habían sido en vano. Aunque el precio había sido alto, Perseo y Andrómeda sabían que, al final, su lucha había dado paso a una nueva era de esperanza y libertad. Los mortales, guiados por los ideales de justicia y paz que Perseo había sembrado, comenzaron a reconstruir sus vidas. Las heridas de la guerra, aunque profundas, fueron sanadas por el espíritu inquebrantable de aquellos que habían sobrevivido. Los dioses, derrotados, se retiraron a sus dominios, observando desde lejos la humanidad que ya no les debía nada. En el horizonte, Perseo y Andrómeda se abrazaron, mirando el futuro con una sensación de alivio y, por encima de todo, gratitud. Sabían que su vida juntos, después de tanta lucha y sacrificio, sería la prueba viviente de que los mortales podían alcanzar lo imposible. Hoy, por fin, somos dueños de nuestro propio destino, dijo Perseo, mirando a Andrómeda con una sonrisa tranquila. Hoy, somos libres. Y así, con la guerra finalmente detrás de ellos, Perseo y Andrómeda caminaron hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Sabían que las cicatrices de la guerra nunca desaparecerían completamente, pero también sabían que, como mortales, tenían la capacidad de reconstruir, de aprender y, lo más importante, de vivir según sus propios términos. La batalla había terminado, pero su historia, la historia de los mortales que se levantaron para reclamar su libertad, continuaría para siempre. Y así concluye esta fascinante historia de fortunas de Andrómeda y Perseo. Un relato que nos recuerda la fuerza del sacrificio, la lucha por la libertad y el poder que los mortales tienen para desafiar incluso a los dioses. Si has disfrutado de esta adaptación, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias épicas. Tu apoyo es lo que hace posible que podamos seguir trayendo más narraciones como esta. Si te ha dejado pensando o quieres compartir tus opiniones sobre este capítulo, déjanos tus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinas y qué otras historias te gustaría escuchar en el futuro. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y la mitología. Nos vemos en el siguiente audiolibro.